Un conde para una solterona. Saga Solteronas 3 por Olympia Russell. Capítulo 19. Recorrieron los 5 minutos que tardaron en llegar al palacio envueltos en un silencio denso. Las caricias habían acabado abruptamente y no habían vuelto a dirigirse la palabra. Violet se había metido en sí misma y se la veía concentrada. Lian, sin embargo, no disimulaba su disgusto. Algo estaba ocurriendo, aunque no tenía ni idea de qué se trataba. En cualquier caso, nada más llegar, bajaron del coche, él manteniendo su actitud caballerosa de ayudarla a bajar, y volvió a dirigirle la palabra. Lo hizo, de todas formas, con el tono más seco que ella le había oído nunca. «Prepárate, porque subiré a tu habitación en 10 minutos, y recuerda, más vale que pongas algo de tu parte». A Violet las palabras secas le golpearon como si hubiera recibido un azote. Todo se había estropeado y el momento de pasión que había vivido un momento antes había desaparecido del todo. Le dolía, pero al mismo tiempo sabía que ella había provocado ese cambio, y que estaba bien hacerlo. No podía seguir soportando las humillaciones a las que Lian la estaba sometiendo desde que se habían casado. Así que le contestó, con el mismo tono frío y acerado de él, repitiendo lo que había dicho un momento antes. «No te preocupes, lo haré». Lian estaba desconcertado. Se había dirigido a su habitación para prepararse para su noche de bodas, asearse un poco y ponerse ropa cómoda para acercarse a la habitación de Violet, pero las cosas estaban sucediendo de forma muy diferente a como las había planeado. Después del fiasco de la noche anterior, cuando se había quedado dormido, había tenido la determinación de consumar su matrimonio esta misma noche sin falta. Lo que había dicho a Anne, la marquesa, tenía una parte de verdad y otra no. Era cierto que le fastidiaba tener que desvirgar a Violet. Las vírgenes no eran fáciles, había que ir con mucho tiento y cuidado, y había muchas posibilidades de no darles placer los primeros días. Vamos, lo contrario a lo que él estaba acostumbrado, ya que el sexo para él siempre era placentero y compartido, pero esto no quería decir que le fuera a costar tener relaciones sexuales con su esposa, como le había dado a entender a Anne. Al contrario, a pesar de que al principio ni la había mirado, apenas lo justo para comprobar que era demasiado pequeña y poco voluptuosa para los gustos que él tenía, el viaje de ida a la recepción en el coche, en el que habían intercambiado besos y caricias, le había servido para darse cuenta de que era más voluptuosa de lo que había creído y que le atraía mucho. De hecho, el intercambio de placer que había tenido con Anne, un intercambio que había surgido sin planear, pero al que no había renunciado, porque él nunca lo hacía ante una mujer dispuesta, había tenido una protagonista oculta: Violet. A pesar de lo que le había dicho a la marquesa, no solo estaba convencido de que no le iba a costar nada acostarse con Violet, sino que estaba deseando hacerlo, y de hecho, en las caricias que le había estado dando a Anne, en mente había tenido todo el rato a Violet. Le había dicho aquello a Anne para dejarla contenta, ya que, a pesar de que el acuerdo entre los dos no era emocional y amoroso, sino de simple intercambio de sexo, él sabía que a todas las mujeres le gustaba sentirse la única, o, en el caso de Anne, la mejor. Había sido, por tanto, tan solo un comentario que intentaba ser galante y regalarle los oídos. Así que cuando sus dedos expertos le habían proporcionado el orgasmo que necesitaba, se había desprendido de ella encantado para recoger a su esposa, llevarla al palacio y hacerla suya por fin. Excitadísimo, como estaba, se había abalanzado sobre ella en el coche y había comenzado el baile sexual, el calentamiento para lo que estaba a punto de suceder sobre el lecho, y ella había respondido maravillosamente. Se había acoplado a él, a sus movimientos y a sus caricias. Había notado incluso, a través de la fina tela de las enaguas, que estaba húmeda, preparada para recibirle. Había alimentado la esperanza, excitándose mucho al pensarlo, de que la desfloración de Violet iba a ser indolora, ya que la notaba muy preparada y deseosa de él, de que iba a disfrutar incluso.
Había ahogado un gemido de placer intenso al imaginar los gritos de su esposa en la noche de bodas, al sentir un orgasmo por primera vez en su vida, y había decidido darle más, mucho más, los días siguientes, hasta acabar los dos satisfechos y excitados de nuevo, y de repente todo se había detenido. De golpe, Violet había apartado su mano de su miembro, dejándolo casi dolorido de deseo, y se había puesto fría y rígida de repente, y él no entendía nada. Con la bata de dormir y una camisa y unos pantalones finos ya puestos, Liam decidió pensarlo mejor. Violet se había puesto nerviosa al anticipar su penetración. De hecho, todo había ocurrido cuando él había puesto la mano de ella sobre su miembro. Ella la había mantenido un momento, pero enseguida la había apartado como si quemara o hiciera daño. Sí, eso tenía que ser. Ella había notado lo grande y duro que estaba y se había asustado al pensar en el daño que le podía producir. Liam sonrió ampliamente. Volvía a recuperar su espíritu tranquilo y divertido. Todo estaba en orden, todo encajaba. Violet era apasionada y más bonita de lo que había pensado, pero también era virgen y tenía miedo de lo desconocido, de lo que le iba a ocurrir. Así que ya podía estar tranquilo, porque aquello tenía una solución muy fácil. Trataría a Violet con una delicadeza extrema, usaría sus mejores artes de amante para sacar solo placer de ella y la desfloraría solo cuando ella estuviera preparada, cuando ella se lo pidiera. Lo haría, además, con mimo y cuidado, muy despacio, para que el avance de su miembro dentro de ella fuera solo placentero, para que fuera ella quien lo introdujera poco a poco a su ritmo, al ritmo de su deseo. No le importaba esperar que llegara ese momento. Antes haría con ella lo que acababa de hacer con Anne, utilizar sus dedos para que supiera que era un orgasmo, para que se despertara su hambre de tener más y tenerlos más intensos siendo llenada plenamente por él. Le produciría, con los dedos y con su boca, todos los orgasmos que ella necesitara hasta que acabara pidiendo su miembro. Todos estos pensamientos, por supuesto, no hicieron más que traer de nuevo a su cuerpo una excitación extrema. Su miembro enhiesto asomaba bajo la tela del pantalón como el ariete de un caballero medieval. Tenía que ir hacia Violet y empezar esa deliciosa noche de bodas que acababa de imaginar, y tenía que hacerlo ya.